cuidamos nuestras plantas en otoño con las temperaturas bajas, Álvaro? Sí, es muy importante, Sime, en invierno y en la preparación de este segundo ciclo ya más de frío, individualizar cuáles son las plantas que se podan primero y las que se podan después. Por ejemplo, una Santa Rita se va a podar recién llegada la primavera, igual que una hortensia. Cuando llega la primavera, ¿por qué? Porque el follaje seco va a cumplir durante el invierno un rol protector y para proteger las raíces del frío intenso. Entonces conviene que no aparezcan todavía los brotes nuevos, sino recién cuando empiece de nuevo el calorcito. Y hay algunas plantas que son plantas tropicales que merecen cuidados especiales. Hoy vamos a hacer una recomendación muy especial vinculado a los árboles que sean de origen de zonas, por ejemplo, del litoral argentino, de zonas de Uruguay, sur de Brasil, noreste de Argentina, porque esa zona subtropical, muchísimas plantas que se producen allí se comercializan en Córdoba y van a parar a los jardines y a los patios de los cordobeses. Entonces, que tenemos un clima bastante riguroso en invierno, semiárido, Claro. por ejemplo. Entonces, primera recomendación, para los árboles de esa zona, de esas regiones, poda temprana. Significa, poda temprana que si los cortes son superiores a 5 centímetros de las ramas, va a ser necesario que los cubramos con cera de vela o con un producto que se llama Podaxan, que se aplica con un pincel sobre la herida, tratando de que los cortes sean quirúrgicos, es decir, que se eviten los desgarros. Con esa precaución nos aseguramos que luego del invierno, cuando se reactivan también las plagas propias de la primavera, no ingresen a la planta por las heridas que pudieran haber quedado sin cicatrizar adecuadamente. En esto están incluidas, por ejemplo, las palmeras, que bueno, la gente tiene esa manía de traer palmeras que son de otras latitudes y acá la palmera sufre en invierno horrores, ¿no? Les cuesta adaptarse, sobre todo a las que son de climas húmedos. No así a las de climas secos. Las palmeras de clima seco se adaptan bien, pero ahí estaban tocando los palmeras, para los que no saben. Bueno, la palmera es el único árbol que se trasplanta en verano. A diferencia de todo el resto que se trasplanta en invierno, las palmeras se trasplantan en verano. Bien. Mira, A ver, ¿cómo protegemos esta planta y contra vamos la a contar debacle? A ver. porque esto fue una iniciativa nuestra. Nosotros empezamos la actividad de viverismo allá por la crisis del 2001. Sí. Y yo había observado... Linda época eligió para empezar, ¿eh? Sí. Lo felicito. Soy un Esa sobreviviente. crisis significó mucho La crisis emprender, tiene- animarse a Claro, otras cosas. Claro, Oportunidad. aprender algo Época de de trueque. Quiero contarles una anécdota. Hasta ese momento la gente tapaba, y te acordarás vos en tus casas, en familia, tapaba la planta con nylon o con papel de diario. En invierno era muy común ver, yo en mi casa, mi La mamá tapaba. asfixiábamos a la planta, Álvaro. Claro, en realidad no eran los elementos adecuados, pero bueno, era la forma de proteger la planta del frío. Pero yo he observado que los productores agropecuarios cubrían los plantines jóvenes de verduras durante el invierno con una manta térmica, una tela antihelada, que es esta que he traído hoy para compartir con ustedes y que va a ser parte del ¿No la sorteo. puedo tocar? Sí, claro. Tiene esta manta. Mira, Acá está. Mira. si vos te fijas bien, esta es una Selina, ¿qué? tela muy finita que deja pasar el aire, Claro. que corta la helada, va a decir, va a mantener la humedad y lo más importante, deja pasar la luminosidad natural. Por lo tanto, aplicándole esto a los cultivos, los quinteros lograban muy rápida y buena producción. Repetime el nombre de en los esta tela. periodos de invierno. Ahora el nombre es manta térmica o Manta tela térmica. antihelada. Se conoce con esos dos nombres. Esta tela no se comercializaba en los viveros. Y se nos ocurrió que si se tapaban los plantines, ¿por qué no podíamos utilizarlo reemplazando el diario y utilizarlo para las plantas con enorme éxito? A partir de esos años hasta hoy ya se usa y vos tiene la ventaja de que podés tapar la planta ahora, por ejemplo, a fin de la primavera, por ejemplo, al principio del otoño, y dejarla tapada hasta septiembre. ¿Y hay que taparla de alguna manera especial? Bueno, Porque tal acá vez, abajo, ¿cómo mira, es? ¿Cómo es? hoy- ¿Cómo es? claro, tal vez la sí. tapamos de más. A ver Vamos si a tapar la nuestro planta que nuestro nos camarógrafo señores. nos ayuda. Nunca Hoy, visto en la televisión. hemos este elegido un procedimiento. arbolito que es de climas tropicales, que en su estado adulto llega a tener de 25-30 metros de altura. Opa, ¿qué árbol El tronco es es este? muy derechito, siempre bien redondo. Es un Ibira pitá, un árbol que si lo buscan en internet, Ibira pitá, van a ver, florece en verano.
con unos grandes ramilletes de flores amarillas. Es realmente un árbol precioso, de gran porte. Este no es apto para veredas, tampoco es autóctono de nuestra zona, pero es un árbol que si lo tenemos vamos a tener que protegerlo. En este caso, ¿qué hacemos? Yo he seleccionado 1 metro de tela aproximadamente por el tamaño de la envergadura de la copa. Lo cubrimos como si fuera un chupetín, Sí. la cobertura de un chupetín, y tomamos la precaución de, sin lastimar las ramas, atarlo en la parte de abajo del tronco. De este modo, la cámara lo muestra bien. Es decir, la copa únicamente. La copa, básicamente, sí. No es necesario cubrir los troncos de los árboles. A veces los árboles están enrollados hasta abajo. No hace falta. No hay gente Esto exagerada vale por para todos árboles y lados. para arbustos en general. También Y- va para arbusto. Sí, también sirve para arbustos, la técnica es la misma. Y la única dificultad que tiene es que esta manta térmica, como se usa en cultivos, todavía viene de 4 metros de ancho. Hay que cortarla. Sí, hay que cortarla con tijera. Está Pero es muy práctico porque en general uno compra a 4 metros y ya alcanza para gran parte de las plantas y los arbustos de Aparte la es casa. dura, da la sensación de que es resistente. que Es la muy podemos volver resistente a los usar vientos, el con los próximo cuidados año. adecuados sirve para el año siguiente y le permite a la planta respirar. La planta respira porque es permeable y además al dejar pasar la luminosidad natural la planta sigue produciendo la fotosíntesis. Esta es la mejor cobertura para proteger del frío una planta durante el invierno. Siempre hablando de plantas que son de otras latitudes. Sí, claro, las plantas que son autóctonas no autóctonas necesitan no ser necesitan. tapadas, son plantas que ya tienen un proceso de adaptación natural que están debidamente aclimatadas. También a las plantas nuevas a veces es conveniente protegerlas cuando son muy tiernas y va a venir la helada. Particularmente esto es válido, lo vamos a sacar porque si no, no vamos a poder terminar de hablar entre nosotros, vamos a quedar tapados. Esto es válido para los años en los que se produce la helada negra. La helada negra es absolutamente temible para las plantas. Es una helada tardía que en general ocurre con muy baja humedad ambiente. Cuando la helada, si la temperatura debajo de 0 ocurre con muy baja humedad ambiente, la humedad no ha protegido la planta, entonces lo que se cristaliza es la savia de la planta, es que literalmente la planta estalla por dentro. Entonces, para evitar eso, siempre conviene durante el invierno tener en cuenta la humedad ambiente. Y si va a helar, siempre es recomendable mojar las plantas, incluido el césped, porque se forma una capita de hielo. Esa capita de hielo protege también del frío. Porque si no la savia es la que se transforma en hielo y... Exacto, y se cristaliza y la planta muere muy rápidamente. Esa es la famosa helada negra. Buenísimo, Álvaro. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Entonces, Hoy aprendimos muchísimo. Claro, vos, ¿eh? en otoño hay que activarse en el jardín pensando en la primera. Sí, señores.